Dios no te dejó, te está llevando a un nuevo comienzo. Hay momentos en la vida en que todo parece detenerse. El teléfono deja de sonar, los amigos se alejan, los planes se desmoronan y el cielo guarda silencio. Sientes que oraste hasta quedarte sin palabras, que creíste hasta quedarte sin fuerzas y que aún así Dios no respondió. Es ahí, justo en ese silencio profundo, donde el alma comienza a hacerse preguntas que no puede evitar. ¿Será que Dios me dejó? ¿Será que ya no me escucha? ¿Será que mis errores fueron demasiado grandes para su amor? Lo que no sabes es que ese silencio no es vacío, es transformación. Dios no se fue, está trabajando en lo invisible, moldeando lo que tus ojos aún no pueden ver. Él no responde porque está preparando algo que todavía no podrías comprender. En su silencio hay dirección, en su demora hay protección y en su aparente ausencia hay una presencia que te está formando para lo que viene. El silencio de Dios no significa distancia, significa propósito. A veces el cielo calla porque es el único modo en que tu corazón puede aprender a escuchar algo más profundo que las palabras. La fe que se mantiene firme sin garantías. Cuando todo se apaga alrededor, Dios enciende dentro de ti una luz que no depende de las circunstancias. Es la luz de la confianza, la que te enseña a caminar sin ver, a seguir sin entender, a creer sin sentir. Esa es la fe que madura, la fe que transforma los ¿por qué? En confío en ti. Dios no te dejó en la oscuridad. Te llevó a un lugar donde la voz del mundo se apaga para que puedas oír la suya con claridad. Ese lugar no es un castigo, es una cueva sagrada, un taller celestial donde el alma se reconstruye. Cada silencio de Dios es una página en blanco donde Él escribe un propósito más grande del que imaginabas. Y aunque hoy no lo veas, pronto entenderás que ese aparente abandono fue en realidad una estrategia divina para llevarte a tu nuevo comienzo. Porque cuando el cielo calla, no es que Dios se fue, es que está trabajando en un lenguaje que solo la fe puede traducir. Cuando el cielo parece callar, hay etapas en la vida en las que el silencio de Dios se convierte en un eco que resuena dentro del alma. No es un silencio cualquiera, es uno que pesa, que parece llenar cada rincón del pensamiento. Has orado, has llorado, has hecho todo lo que sabías hacer, pero el cielo sigue sin responder. Te preguntas si tus palabras fueron tan pequeñas que no lograron subir, o si tus lágrimas se perdieron en medio del ruido del mundo. Ese es el instante donde la fe se vuelve más que una palabra, se convierte en respiración, y aunque no lo parezca, es precisamente en ese silencio donde Dios está más cerca, moldeando lo que no puedes ver. El silencio de Dios no es abandono, es estrategia. Es el terreno donde el alma se desprende de todo lo superficial para descubrir lo esencial. Es ahí donde tu dependencia se redefine, donde dejas de buscar señales externas y comienzas a reconocer la voz interna del Espíritu. Porque cuando todo afuera parece callar, Dios te está enseñando a escucharlo dentro de ti. Él no dejó de hablar, cambió de idioma. Ya no usa circunstancias ni milagros visibles, ahora usa procesos y pausas. Ese silencio incomoda porque desnuda la fe. Nos confronta con la verdad de nuestras motivaciones. Buscábamos a Dios por lo que podía darnos o por quién es Él. El silencio revela el tipo de amor que tenemos. El amor que necesita respuestas se desespera. El que confía en la presencia se fortalece. Cuando el cielo calla, Dios no está castigando, está purificando la relación. Está enseñándote a amarlo sin condiciones, a creer sin ver, a esperar sin garantías. En ese tiempo de aparente vacío, hay una reconfiguración espiritual. Dios está ordenando las piezas que tú no comprendes.
moviendo personas, cerrando puertas, alterando caminos. Mientras tú interpretas ausencia, Él está preparando alineación. Por eso, a veces no responde, porque su respuesta está tomando forma en lo invisible. Lo que para ti es un retraso, para Él es perfección. Lo que para ti es incertidumbre, para Él es protección. Hay silencios que parecen crueles, pero son curativos. Dios calla para que aprendas a distinguir entre su voz y tus deseos. Calla para que tu fe madure, para que tus raíces se hundan más allá de la emoción y encuentres estabilidad en su carácter. Y aunque tu corazón reclame, aunque no entiendas, recuerda, cuando Dios guarda silencio, no se aleja, se acerca con discreción. En ese espacio donde sientes que todo terminó, Él está tejiendo el principio de algo nuevo. El silencio de Dios también es una invitación. Te invita a descansar, a detener la lucha interna, a rendir el control. Es un recordatorio de que tu valor no depende de lo que haces, sino de quién te sostiene. Mientras tú preguntas, ¿por qué no me hablas?, Dios susurra, estoy aquí, trabajando en tu interior. Él no está quieto, está construyendo en silencio el terreno de tu nueva temporada. Así como la semilla no escucha aplausos mientras germina, así tú no verás resultados mientras Dios trabaja en lo profundo. Pero llegará el momento en que lo oculto florecerá, y entonces comprenderás que ese silencio fue el sonido del crecimiento. Todo lo que te dolió tenía sentido, todo lo que cayó fue parte del proceso, porque el silencio de Dios no destruye, define. No apaga tu fe, la depura, no retrasa tu destino, lo prepara, y cuando ese silencio se rompa, no será con una respuesta pequeña. Será con una revelación tan clara que sabrás que nunca estuviste solo. Comprenderás que Dios no te dejó ni un solo segundo, que cada lágrima fue vista, cada oración fue escuchada y cada silencio fue intencional. Porque mientras tú pensabas que el cielo estaba en silencio, el cielo estaba escribiendo tu nuevo comienzo, la caída que reveló tu fe verdadera. Hay un punto en la vida donde todo se rompe, donde el orgullo ya no puede sostenerse, donde las fuerzas se agotan y las máscaras caen. Ese punto que tanto temes no es tu final, es el inicio de la autenticidad. Dios no te llevó allí para humillarte, sino para mostrarte quién eras, sin los adornos, sin los logros, sin las apariencias. Porque a veces es necesario caer para ver desde abajo lo que desde arriba no podías entender. La caída revela lo que realmente te sostiene. Y solo cuando todo lo demás desaparece, descubres que la fe no era una teoría, era tu único refugio. Cuando todo te sale bien, es fácil creer. Pero cuando el suelo desaparece y el futuro se desdibuja, es ahí donde la fe se prueba y el corazón se define. La caída no te destruye, te purifica. Te quita lo que creías que era fuerza, pero que en realidad era dependencia de tus propias manos. Te enseña que sin Dios nada permanece y que solo Él puede levantarte sin que pierdas la esencia. Cada tropiezo tiene una pedagogía divina. El propósito no era verte derrotado, sino despertar en ti una fe que ya no depende de resultados, sino de relación. Dios permite ciertas caídas porque hay alturas que solo se alcanzan después de tocar fondo. Cuando caes, aprendes el idioma de la humildad, el lenguaje del alma que reconoce su necesidad. Descubres que la fe no es una emoción triunfante, sino una decisión en medio del polvo. Es mirar las ruinas y seguir diciendo, sé que mi Redentor vive. La fe verdadera no brilla en los días soleados, resiste en la oscuridad más densa. Es en ese abismo donde se revelan los cimientos, donde lo que era teoría se convierte en vida. Muchos piensan que Dios se aparta en el momento del fracaso, pero en realidad Él se acerca más que nunca.
está ahí, sosteniéndote cuando tú ya no puedes. La caída te muestra que su gracia no depende de tus méritos y que el amor de Dios no disminuye por tus errores. De hecho, se hace más evidente cuando todo lo demás te abandona. Ese es el misterio de la fe. Cuando pierdes todo lo que creías indispensable, descubres que solo Dios era suficiente. Lo que duele hoy será el recuerdo que más te enseñe mañana. Dios usa el suelo para enseñarte a volar distinto, más consciente, más libre, más dependiente de Él. Cada herida se convierte en una marca de crecimiento, una evidencia de que sobreviviste al impacto, y cuando te levantas, ya no eres el mismo. Ya no caminas confiando en tu fuerza, sino en su fidelidad. Esa transformación solo ocurre cuando la caída se convierte en altar, cuando el dolor se transforma en aprendizaje. No temas caer, teme quedarte donde Dios ya no está. Si algo se quebró, si algo terminó, es porque el Padre está redirigiendo tu historia. Él no destruye por placer, corrige por amor. La caída no fue un error en el plan, fue parte del entrenamiento. Dios está forjando en ti una fe que resiste los vientos, una esperanza que no depende del clima, una fortaleza que no se construye con orgullo, sino con rendición. Cada vez que el suelo se abrió bajo tus pies, no era el fin, era el principio de una reconstrucción más profunda, porque cuando el alma toca fondo, toca también la verdad. Y en ese contacto con lo más esencial, Dios planta la semilla de una nueva vida. La fe verdadera no se demuestra cuando caminas sobre el agua, sino cuando confías aún hundiéndote. Esa es la fe que sobrevive al caos, la que no necesita entender para seguir creyendo, la que se levanta no porque todo cambió, sino porque dentro de ti nació algo indestructible, la certeza de que Dios nunca te soltó. El día que Dios cambió tu camino sin avisar. Hay días en los que despiertas y todo lo que conocías ya no encaja. Los planes que parecían seguros se desmoronan. Las personas que creías permanentes se alejan y lo que antes te daba sentido ahora solo deja silencio. Es como si la vida hubiera girado sin previo aviso y te preguntas, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué cambió el rumbo justo cuando parecía que todo iba bien? Pero lo que tú llamas confusión, Dios lo llama redirección. No fue un accidente, fue un movimiento estratégico del cielo para sacarte del camino cómodo que te estaba deteniendo y llevarte hacia el propósito que habías olvidado. A veces, Dios interrumpe tus planes porque sabe que si siguieras ese rumbo, perderías tu esencia. Él cierra puertas que tú jurabas bendiciones, apaga luces que tú llamabas señales y quita manos que tú creías apoyo. No porque quiera verte sufrir, sino porque no puedes llegar al nuevo destino cargando lo viejo. Su amor es tan profundo que prefiere romper tu mapa antes que dejarte perder el destino. Y aunque ahora no lo entiendas, todo cambio repentino tiene la huella de una misericordia que te está protegiendo de algo que tú no ves. Dios no pide permiso para salvarte. A veces lo hace quitándote algo que amabas, alejándote de lugares que te hacían daño o dejando que la vida te empuje fuera de lo que ya no te correspondía. Es doloroso, sí, pero también es necesario, porque mientras tú te aferrabas a lo conocido, Él estaba construyendo algo nuevo. No puedes recibir lo próximo si no sueltas lo anterior. No puedes avanzar al propósito si sigues abrazando lo que ya cumplió su tiempo. Por eso Dios, sin explicaciones, cambia el rumbo. Recuerda que el camino de la fe nunca será lineal. Dios no trabaja con rutas rectas, trabaja con procesos que parecen desvíos, pero son preparación. José fue vendido por sus hermanos y terminó en Egipto. Parecía una tragedia, pero era el inicio del plan para salvar a su pueblo. Moisés fue expulsado del palacio antes de liberar a Israel. Ruth
Perdió todo antes de encontrar una nueva herencia. Ninguno de ellos entendió el cambio en el momento, pero todos descubrieron después que lo que parecía pérdida era el pasaporte a su destino. Ese giro inesperado que te confundió puede ser el mayor acto de amor que Dios haya tenido contigo. Porque si Él no hubiera cambiado tu rumbo, seguirías en un camino que te estaba apagando lentamente. Cada puerta cerrada, cada relación que se rompió, cada sueño que no se cumplió, fue una forma de decirte, no es ahí, hay algo más grande para ti. Dios no destruye tus planes por crueldad, los redirige por compasión. A veces tiene que romper lo temporal para proteger lo eterno. Aceptar el cambio es aceptar el carácter de Dios. Él no te debe explicaciones, pero siempre te dará propósito. Cuando interrumpe tu vida, no lo hace por impulso, lo hace por intención. Y si hoy no puedes ver la razón, no significa que no exista. Dios no improvisa, orquesta. Cada giro tiene precisión, cada pérdida tiene propósito, cada silencio tiene enseñanza. Y si sigues caminando, pronto descubrirás que lo que perdiste fue solo el envoltorio de algo mucho mayor. El día que Dios cambió tu camino sin avisar, fue el día que decidió que tu historia merecía un nuevo capítulo. Fue el día que te sacó de lo que te conformaba para llevarte a lo que te transforma. Y aunque ese cambio duela, algún día mirarás atrás y dirás, gracias, Señor, por no dejarme donde yo quería quedarme. Porque ese día que creíste perderlo todo, en realidad fue el día que empezaste a encontrarte con tu destino. El vacío como puente hacia lo eterno. Hay un tipo de vacío que no se llena con nada. Ni con nuevas personas, ni con logros, ni con distracciones. Es ese hueco profundo que aparece cuando la vida se detiene y lo que antes te sostenía ya no tiene sentido. Es incómodo porque te obliga a estar contigo mismo y con tus preguntas. Pero ese vacío no es un castigo, es un llamado. Dios no lo deja aparecer para destruirte, sino para vaciarte de lo que te estaba impidiendo avanzar. Lo que tú llamas pérdida, Él lo usa como espacio para una plenitud diferente, una que no depende de lo visible, sino de lo eterno. El vacío es el lenguaje del alma cuando todo lo demás ha sido ruido. Es el lugar donde cesan las voces del mundo y donde Dios comienza a hablar con claridad. Es en ese silencio donde la fe deja de ser una idea y se convierte en respiración. A veces, Dios te deja sin respuestas para que descubras que su presencia es más importante que cualquier explicación. Te quita apoyos humanos para que aprendas a descansar en su fidelidad. Te deja sin control para enseñarte que no necesitas tener todo claro para estar en sus manos. Nadie busca el vacío voluntariamente, luchamos contra él, intentamos llenarlo con urgencia, con movimiento, con cualquier cosa que nos distraiga de la incomodidad de no entender. Pero el vacío no se llena, se atraviesa, es un puente, no un pozo, y quien se atreve a cruzarlo sin huir, termina encontrando una profundidad que antes no conocía. Dios te lleva por ese camino no para castigarte, sino para purificarte. Te quita lo que ocupa el espacio que Él quiere habitar. Cada silencio, cada soledad, cada pausa, tiene la intención de llevarte más cerca de su corazón. Hay personas que viven evitando ese lugar porque temen quedarse sin nada, pero los que se atreven a permanecer ahí descubren el misterio más grande. En el vacío, Dios se revela. En el lugar donde creías que todo se había acabado, comienzas a sentir una paz que no sabías que existía. Es la paz que no depende del resultado, sino de la presencia. Es el momento en que dejas de pedir explicaciones y empiezas a descansar en la certeza de que, aunque no entiendas el cómo, sabes que Él está contigo. El vacío también es un examen de fe. Te muestra si confías en lo que ves, o en lo que crees. Te obliga a elegir entre la ansiedad del control
o la serenidad de la rendición. Cuando eliges confiar, ese vacío deja de ser un abismo y se convierte en altar. Es ahí donde aprendes que la plenitud no se trata de tener más, sino de necesitar menos. Que no se trata de entender todo, sino de confiar en quien lo entiende todo. Cada vez que la vida te deja sin respuestas, recuerda que Dios está preparando un nuevo lenguaje en tu interior. No es ausencia, es gestación. Está formando algo dentro de ti que solo puede crecer en el silencio. Él no llena el vacío con cosas, lo llena con su presencia. Y cuando su presencia ocupa ese espacio, todo lo demás comienza a ordenarse. Lo que parecía final se convierte en raíz. Lo que parecía vacío se convierte en propósito. Ese sentimiento de soledad que tanto te duele no es el fin de la historia. Es la señal de que Dios te está despojando de lo que no necesitas para darte lo que sí. Y cuando entiendes eso, dejas de resistir el vacío y comienzas a abrazarlo como parte del proceso. Porque es precisamente en ese lugar donde no hay nada, donde Dios lo será todo. Y cuando Él lo llena todo, ya no vuelves a sentirte vacío nunca más. El fuego que purifica lo que amas. Existen momentos en los que parece que todo lo que amabas se consume ante tus ojos. Relaciones, proyectos, sueños, incluso partes de ti que creías permanentes se desvanecen como si un fuego invisible las alcanzara. Y duele, porque amas lo que está desapareciendo y no entiendes por qué Dios permitiría que algo tan valioso se deshaga. Pero ese fuego no llegó para destruirte, llegó para purificarte. No es un fuego de castigo, es uno de transformación. Porque solo el fuego revela qué en tu vida era oro y qué era simplemente paja. Dios permite el fuego cuando algo que amas empieza a ocupar el lugar que solo Él debería tener. Y aunque a tu mente humana le parezca cruel, su propósito es misericordia pura. El fuego es la herramienta divina para liberar tu corazón de lo que lo ata a lo temporal. No te quita lo que amas porque lo desprecie, sino porque no quiere que eso se convierta en tu dueño. Él sabe que hay amores, éxitos o dependencias que si permanecieran intactos te alejarían de tu destino. Por eso los pasa por el fuego, para que lo puro permanezca y lo que sobra se consuma. El fuego también revela el tipo de fe que habita en ti. Mientras todo está bien, creemos fácilmente. Pero cuando las llamas se acercan y el control se pierde, se prueba la verdadera confianza. Es ahí donde tu alma aprende que amar a Dios no significa entenderlo, sino permanecer incluso cuando el calor es insoportable. No hay crecimiento sin fuego, no hay madurez sin pruebas, no hay pureza sin pérdida. Cada vez que algo arde, Dios te está refinando, te está devolviendo a tu forma más auténtica, te está recordando quién eres sin lo que creías necesitar. El fuego te enseña que no todo lo que se quema se pierde. Algunas cosas, al pasar por él, no desaparecen, se transforman. Un corazón que atraviesa la llama del dolor y sigue amando se vuelve indestructible. Una fe que soporta la prueba sin renunciar se convierte en testimonio vivo. Un alma que se rinde ante el fuego sin amargura se convierte en vasija para lo eterno. Porque el fuego que Dios envía no mata, revela. Y lo que revela es tu esencia, esa parte de ti que ninguna pérdida puede apagar. Es fácil malinterpretar el fuego. Pensamos que si Dios nos amara, evitaría las pruebas, pero en realidad, si Dios no te amara, nunca te permitiría crecer. El fuego es la forma más pura de su amor, porque elimina lo que impide que te parezcas a Él. No puedes brillar si no pasas por el proceso de ser moldeado, y no puedes ser moldeado si no soportas el calor. Cada lágrima, cada despedida, cada noche sin respuestas, es una chispa que purifica. Y cuando todo termina, cuando el fuego se apaga y solo quedan cenizas, algo dentro de ti cambia. Ya no buscas lo superficial, ya no dependes de lo frágil, ya no temes lo incierto.
Has aprendido que lo que el fuego consumió no te definía, te liberaba. Te quedas con lo esencial, con una fe más firme, un corazón más sabio y un amor más verdadero. Porque quien ha pasado por el fuego ya no teme perder, porque sabe que todo lo que se pierde en él se transforma. Así es como Dios trabaja, no con comodidad, sino con propósito. Y aunque duela, el fuego siempre tiene un final glorioso, porque lo que Dios purifica, lo prepara, y lo que Él prepara, lo usa. Por eso, si sientes que estás en medio de las llamas, no temas. No estás ardiendo en soledad, estás siendo moldeado por las manos del alfarero. Y cuando salgas de ese fuego, nadie podrá negar que fuiste transformado por la gracia. Lo que ahora arde, mañana brillará. La oración que no obtuviste fue tu protección. Existen oraciones que hiciste con el alma entera. Suplicaste, creíste, esperaste. Y sin embargo, la respuesta no llegó. No sucedió el milagro, no se abrió la puerta, no se cumplió el deseo. Y en ese silencio sentiste que Dios te ignoró. Te dolió ver cómo otros recibían lo que tú pedías mientras tus manos seguían vacías. Pero el cielo no te estaba negando algo, te estaba protegiendo. A veces el no de Dios es la manera más amorosa de evitarte un futuro que no podrías soportar. No era falta de poder, era exceso de amor. Lo que no obtuviste no fue una pérdida, fue una redirección invisible. Dios vio lo que tú no podías ver, las consecuencias, los riesgos, los desvíos. Tú veías promesa, Él veía peligro. Tú pedías algo temporal, Él preparaba algo eterno. Si te hubiera dado lo que pedías, tal vez habrías confundido satisfacción con propósito, éxito con paz, bendición con dependencia. Su negativa no fue rechazo, fue misericordia, porque un no a tiempo puede salvarte de una ruina disfrazada de oportunidad. ¿Cuántas veces rogaste por alguien que se fue sin imaginar que su partida era la forma de Dios de salvarte de un futuro sin crecimiento? ¿Cuántas veces pediste quedarte donde ya no había vida, sin saber que ese cierre era el impulso que necesitabas para moverte? Dios escucha cada palabra, pero responde desde una sabiduría que trasciende tu comprensión. Cuando Él guarda silencio o dice no, no está desatendiendo tu oración, está eligiendo tu bienestar antes que tu deseo. Eso es amor, aunque no se sienta así en el momento. El ser humano tiende a medir el amor de Dios por la cantidad de respuestas visibles que recibe, pero el verdadero amor divino se manifiesta también en lo que Él impide. Si supieras de cuántas cosas te libró sin que lo notes, pasarías más tiempo agradeciendo que reclamando. A veces no obtuviste lo que pedías porque habrías dejado de buscarlo a Él. Porque Dios sabe que algunos regalos se convierten en jaulas y algunos caminos que brillan terminan en oscuridad. Por eso te cuida, incluso de tus propias oraciones. El tiempo revela lo que hoy no entiendes. Un día mirarás atrás y dirás, gracias Señor por no darme lo que tanto pedí. Porque entonces verás con claridad cómo cada negativa te guió hacia algo más grande, más puro, más tuyo. La fe madura aprende a agradecer incluso por los silencios. Comprende que no todo lo que se pide es lo que conviene y que la voluntad de Dios no siempre es cómoda, pero siempre es perfecta. Él no se olvidó de ti, simplemente te amó lo suficiente como para no entregarte algo que te desviaría de tu propósito. Dios no responde a caprichos, responde a destinos. Y cuando no concede lo que deseas, está protegiendo lo que realmente importa, tu alma. Él no quiere verte satisfecho por un momento, quiere verte libre para siempre. Por eso, cada oración no respondida lleva una promesa escondida, que su plan sigue intacto, que su cuidado sigue activo, que su amor sigue vigilante. Mientras tú llorabas por lo que no llegó,
Él estaba preparando algo que superará toda expectativa. Así que no veas la ausencia de respuesta como abandono, sino como evidencia de un Padre que sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Aprende a confiar en los no de Dios tanto como en los sí. Porque en ambos hay propósito, en ambos hay cuidado y en ambos hay gracia. Cada oración no respondida es una historia que aún se está escribiendo. Y cuando llegue el momento, entenderás que Dios no te falló, te guardó. Porque lo que hoy no tienes es la forma en que Él te está preparando para lo que realmente te pertenece. Cuando Dios esconde tu nombre para prepararte, hay etapas en la vida donde parece que todo se detuvo. Nadie te llama, nadie te ve, las puertas no se abren y los sueños que antes te hacían vibrar ahora parecen haberse silenciado. Es un tiempo de anonimato, un desierto emocional donde sientes que tu valor se ha desvanecido. Pero lo que tú percibes como olvido, en realidad es entrenamiento. Dios no te borró, te escondió, no para castigarte, sino para formarte. Porque antes de exponerte al mundo, necesita afirmarte en él. No puede enviarte a una guerra si no has aprendido a sostener una espada en la soledad. El anonimato divino es el taller donde se forman los verdaderos llamados. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de enfrentar al faraón. David fue ungido como rey, pero siguió pastoreando ovejas en secreto. José interpretó sueños en una prisión antes de gobernar un imperio. Ninguno de ellos fue olvidado. Todos fueron escondidos. Dios siempre trabaja en lo oculto antes de manifestar lo visible, porque lo que no se forma en secreto se deforma en público. Él te lleva a lugares donde nadie te aplaude, para enseñarte a hacer las cosas por propósito y no por reconocimiento. En esa etapa de silencio, el ego se rinde y el carácter se moldea. Aprendes a servir sin esperar recompensa, a obedecer sin necesidad de comprender, a confiar aunque no haya señales. Dios te entrena sin testigos para que cuando llegue el momento de la exposición seas sólido y no te quiebres bajo la presión del aplauso. Él no quiere que brilles por un instante, quiere que permanezcas por una vida. Por eso te oculta, porque el fruto que crece rápido también muere rápido, pero el que madura lento alimenta generaciones. Cuando Dios te esconde, no es porque no tengas valor, es porque tu valor todavía se está puliendo. Estás siendo preparado para sostener lo que estás destinado a recibir. Él no te va a dar visibilidad si tu raíz no está firme. No te va a promover si tu corazón aún busca aprobación. El silencio es parte del proceso de madurez. En el anonimato aprendes a escuchar su voz por encima de todas las demás. Aprendes que la soledad no es castigo, es cita divina. Es el momento donde Dios te enseña a depender solo de su dirección. El problema es que el mundo celebra la exposición, pero Dios honra el proceso. Mientras tú envidias la plataforma de otros, Él está edificando la tuya desde lo profundo. No te desesperes si aún no te han visto, porque cuando llegue el tiempo correcto, no habrá quien pueda ignorar lo que Dios levantó en ti. Él no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Y el propósito requiere tiempo, silencio y obediencia. En ese lugar oculto, donde parece que nada sucede, Dios está construyendo tu fortaleza interna, está probando tu fidelidad, tu resistencia, tu fe. Porque cuando llegue el día de la exposición, lo que brillará no será tu talento, será tu carácter. Nadie sabrá cuántas noches de oración hubo detrás de tu victoria, pero Dios sí. Nadie entenderá cuántas veces quisiste rendirte, pero permaneciste. Y todo ese proceso oculto será la base que sostendrá lo que viene. Así que no malinterpretes el silencio. Estás en el taller del Padre, siendo esculpido por sus manos. Y cuando Él decida sacarte de ese anonimato, no necesitarás presentarte, tu fruto hablará por ti.
Porque los que fueron formados en secreto no necesitan demostrar nada, solo manifestar lo que Dios depositó en ellos. Si hoy estás escondido, da gracias. Estás siendo preparado para una temporada donde tu nombre no será el que brille, sino el de aquel que te levantó cuando nadie te veía, el momento en que todo se quebró y algo nuevo nació. Hay un instante en la vida en que sientes que ya no puedes más. Todo lo que sostenías se derrumba, las certezas se fragmentan y el alma se parte en 1000 pedazos. No sabes si es el final o un castigo, pero lo único que sientes es el peso de una ruptura que parece irreparable. Y sin embargo, es justo ahí, en ese punto donde todo se quiebra, donde Dios comienza su obra más profunda. Lo que para ti es ruina, para Él es terreno fértil, porque nada nuevo puede brotar en un corazón que no se ha roto. El quebranto no es el final de tu historia, es el útero donde nacen las nuevas temporadas. Dios no puede construir sobre lo que aún está lleno de orgullo, de miedo o de autodependencia. Por eso permite que las estructuras que te daban seguridad colapsen, no porque te odie, sino porque te ama demasiado como para dejarte edificar sobre cimientos débiles. Cuando todo se rompe es porque algo que ya no debía permanecer está saliendo. Ese dolor que no entiendes es el proceso de parto de un propósito que no podrías haber concebido sin pasar por el fuego. Y aunque en ese momento solo veas fragmentos, Dios ya ve forma. En medio de la ruptura, te das cuenta de que no tienes el control, y eso te libera. Porque mientras más tratas de mantenerlo todo intacto, más te cansas. Pero cuando finalmente sueltas, cuando aceptas que no puedes más, es cuando el cielo interviene. Dios no puede llenar las manos que aún se aferran al pasado. Necesita vaciarlas para depositar lo nuevo. Y cuando por fin dejas de luchar contra lo inevitable, la paz que habías perdido regresa como una brisa suave. No porque todo se haya solucionado, sino porque entiendes que lo que se rompió tenía que romperse para dejar espacio a lo eterno. Hay lágrimas que no destruyen, purifican. Hay noches que no matan, transforman. Porque lo que parece el final de tu fuerza es el inicio de su gracia. Cuando tus recursos se agotan, los de Dios comienzan a fluir. Él no necesita que llegues perfecto, solo que llegues rendido. El quebranto es el punto donde la resistencia se rinde y la fe florece. Es ahí donde dejas de vivir desde la apariencia y comienzas a vivir desde la verdad. En ese momento donde crees haber perdido todo, Dios está dándote algo que no se puede perder, una nueva identidad. Ya no defines tu valor por lo que tienes o logras, sino por lo que eres en Él. La ruptura redefine tu esencia, te enseña a amar sin condiciones, a confiar sin garantías, a caminar sin miedo. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro silencioso que te guía hacia tu mejor versión. No temas quebrarte. Lo que se rompe delante de Dios no se destruye, se multiplica. Cada fragmento de tu historia puede convertirse en testimonio si lo entregas en sus manos. Él no desperdicia ni una lágrima, ni una decepción, ni una herida. Todo lo transforma. Y cuando terminas su proceso, ya no eres la misma persona que cayó al suelo. Eres más fuerte, más compasivo, más sabio. Has descubierto que la gracia no es teoría, es supervivencia. Y un día, cuando mires hacia atrás, entenderás que el momento en que todo se quebró fue, en realidad, el momento en que todo comenzó. Porque el dolor que te arrodilló fue el mismo que te preparó para levantarte con propósito. Dios no destruyó tu vida, la reconstruyó desde sus cimientos. Lo que parecía ruina era restauración en progreso. Y hoy, aunque aún sientas las grietas, ellas brillan con la luz de su fidelidad.
porque a través de cada quiebre, Dios te estaba haciendo nuevo. La promesa que estaba en tu herida. Hay heridas que no cierran rápido, no porque Dios no quiera sanarlas, sino porque dentro de ellas hay algo más profundo que una cicatriz. Hay una promesa escondida. Esas marcas que tanto quisieras olvidar no son pruebas de tu derrota, son los sellos de tu proceso. Lo que hoy duele, mañana testificará que sobreviviste a lo que intentó destruirte. Dios no te dejó herido para recordarte el dolor, sino para que recordaras su fidelidad. Cada vez que mires esa marca, sabrás que hubo un día en que creíste que no podrías seguir y sin embargo sigues aquí. Las heridas hablan, pero no siempre dicen lo mismo. Al principio gritan pérdida, injusticia o abandono, pero con el tiempo, cuando Dios las toca, comienzan a decir propósito, crecimiento, transformación. Porque el dolor no redimido te encadena, pero el dolor sanado te impulsa. Lo que alguna vez fue tu vergüenza puede convertirse en tu mayor herramienta para levantar a otros. Por eso Dios no borra tu historia, la redime. No elimina el pasado, lo usa. Cada herida que entregas a su gracia se convierte en evidencia de su poder. A veces creemos que las promesas divinas solo llegan envueltas en alegría, pero muchas veces vienen disfrazadas de quebranto. La promesa no siempre llega cuando celebras, llega cuando sangras, porque solo en el proceso de vulnerabilidad el alma está lo suficientemente abierta para recibir lo eterno. Fue en la herida de José donde nació su propósito de salvar a su pueblo. Fue en las lágrimas de Ana donde germinó la promesa de Samuel. Fue en la cruz, en la herida abierta de Cristo, donde nació la salvación del mundo. Ninguna promesa divina llega sin pasar primero por una herida. Tu dolor no fue en vano. Cada lágrima tiene un significado que el tiempo revelará. Dios no desperdicia nada, ni siquiera lo que crees arruinado. Las heridas no son señales de debilidad, son recordatorios de que fuiste procesado por el fuego de la fe. Y mientras tú veías sangre, Dios veía semilla. Cada pérdida plantó algo dentro de ti que ahora está creciendo, aunque aún no lo notes. Las raíces del propósito siempre se hunden en la tierra del sufrimiento. Si hoy todavía duele, no significa que estás retrocediendo, significa que estás sanando. El proceso de cicatrización espiritual es lento porque Dios no solo quiere cerrar la herida, quiere enseñarte a vivir desde ella con sabiduría. No serás la misma persona que cayó. Serás alguien más compasivo, más consciente, más fuerte. Tus heridas te conectan con otros que sufren y a través de ti ellos verán esperanza. Lo que fue tu dolor se convertirá en puente para los que vienen detrás. Por eso no escondas tus marcas. No tengas vergüenza de mostrar lo que Dios restauró. La autenticidad sana más que la perfección fingida. Hay poder en decir, esto me dolió, pero me hizo crecer. Cuando hablas desde tus heridas sanadas, tu voz tiene autoridad espiritual. Porque no hablas desde la teoría, hablas desde la experiencia. Y eso transforma vidas. Llegará el momento en que comprenderás que esa herida fue la puerta por donde Dios entró a tu historia. Sin ella, nunca habrías conocido su ternura, su paciencia, su cuidado. Fue en tu dolor donde descubriste su presencia más real. Por eso, cada vez que mires tus cicatrices, no veas el pasado, ve la promesa cumplida. Porque lo que una vez fue tu mayor debilidad, ahora es la prueba viva de que Dios puede transformar cualquier herida en gloria. La promesa siempre estuvo ahí, escondida entre tus lágrimas, esperando el día en que tu fe la hiciera florecer, el nuevo amanecer. Dios nunca se fue. Llega un momento en la vida en que, después de tanto silencio, de tantas caídas y noches sin respuestas, algo comienza a cambiar. No es un milagro repentino ni un ruido desde el cielo. Es una paz que nace en medio de lo que aún no entiendes.
Es como si el alma respirara después de un largo invierno. No sabes cuándo ni cómo, pero sientes que algo dentro de ti se está despertando. Es el nuevo amanecer de tu espíritu. No viene con prisa, llega con propósito. Porque Dios nunca se fue, solo estaba preparando la luz que ahora empieza a brillar sobre tu historia. El amanecer no borra la noche, la transforma. Cada sombra que atravesaste ahora tiene sentido. Cada silencio se convierte en enseñanza. Cada lágrima en semilla, cada herida en testimonio. Lo que antes te pesaba ahora te impulsa. Lo que te rompió se convirtió en cimiento. Descubres que la oscuridad no fue enemiga, fue maestra. Que el dolor no te destruyó, te reveló. Porque en los lugares donde pensaste que Dios te había abandonado, en realidad estaba sosteniéndote con más fuerza que nunca. No lo veías, pero te llevaba en brazos. Dios no desapareció cuando orabas sin respuesta. No te soltó cuando te alejaste. No te olvidó cuando te rendiste. Estuvo ahí, en cada lágrima que cayó, en cada noche que soportaste, en cada paso que diste sin fuerzas. Su silencio fue una forma de trabajar en ti sin interrupciones. Porque si hubieras respondido antes, no habrías aprendido lo que ahora te hace libre. La demora no fue descuido, fue diseño. Y ahora, en este nuevo amanecer, entiendes que su amor no depende de tus méritos, sino de su fidelidad inquebrantable. Este nuevo comienzo no es solo un cambio de circunstancias, es una transformación de conciencia. Ya no miras al cielo esperando una señal, porque ahora reconoces que Él habita en ti. Ya no pides certezas, porque has aprendido a caminar con fe. Ya no buscas entender cada proceso, porque sabes que el control nunca fue tuyo. Lo que antes te desesperaba ahora te enseña. Lo que antes temías ahora te fortalece. La fe que nació en medio del dolor se convierte en tu brújula. El alma que fue quebrada ahora brilla con una luz que no depende del sol. Dios nunca se fue. Solo se mantuvo en silencio mientras reconstruía lo que tú no podías reparar. Él no te abandonó en tus caídas, las usó para levantarte distinto. No ignoró tu llanto, lo convirtió en oración. No te quitó lo que amabas por crueldad, sino para hacer espacio a lo que realmente te pertenece. Todo lo que perdiste, todo lo que dolió, fue parte de un plan más grande, uno que no entendías, pero que ahora puedes mirar con gratitud. Porque el amanecer que hoy vives no nació de la suerte, nació de la fe. Y ahora que el sol comienza a salir sobre tu historia, comprendes que no fue el fin, fue el inicio. Que Dios no te castigó, te preparó, que no se escondió, te enseñó a buscarlo de otra manera, que no te olvidó, te estaba escribiendo un nuevo capítulo. El nuevo amanecer es la confirmación de que todo valió la pena, de que cada noche tuvo propósito y de que cada silencio fue una semilla de esperanza. Así que levanta la mirada. No eres la misma persona que empezó este camino. Has sido moldeado, purificado y fortalecido. El amanecer que brilla ahora no está fuera de ti, está dentro. Porque cuando todo cambia y Él sigue siendo fiel, descubres la verdad más profunda. Dios nunca se fue. Solo estaba preparando el día en que finalmente podrías verlo en todo, incluso en la oscuridad que te enseñó a creer. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo ignores. Dios te está recordando que no te dejó, que incluso en tus silencios y en tus noches más largas, Él estuvo escribiendo un nuevo comienzo para ti. Hoy no estás escuchando esto por casualidad. Hay una razón divina por la que tus oídos captaron estas palabras, porque el cielo quiere recordarte que todavía hay esperanza, todavía hay propósito y todavía hay vida dentro de ti. No apagues esta voz del Espíritu. Deja que lo que escuchaste se convierta en acción. Cierra tus ojos un momento y dile a Dios: gracias, porque aunque no entendí todo, nunca me dejaste solo.
Esa simple oración puede marcar el inicio de tu transformación. No necesitas tener respuestas, solo un corazón dispuesto. Y si este mensaje te ayudó, compártelo con alguien que esté pasando por su propio silencio. Tal vez tú seas el instrumento que Dios quiere usar para levantar a otro corazón cansado. Suscríbete, deja tu comentario. Cuéntame qué parte te habló más profundamente y sigue escuchando estos mensajes. Cada palabra que viene de Dios tiene poder para restaurar lo que parecía perdido. Porque esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Tu historia no acabó en el dolor. Apenas está renaciendo. Dios no te dejó. Te está llevando paso a paso hacia el nuevo amanecer que preparó para ti.